Bueno, y el caso que nos queda discutir de discriminación de precios es el caso de discriminación de tercer grado. El caso de discriminación de tercer grado es uno en el cual el monopolista puede separar a los consumidores en grupos. ¿Tá? Vamos a recordar, discriminación de primer grado, el monopolista puede separar a los consumidores individualmente. El monopolista reconoce o puede leerle la mente a cada persona y saber la máxima disposición a pagar. Discriminación de segundo grado, el monopolista sabe que hay consumidores diferentes, pero no los puede separar él mismo. Entonces hay distintas estrategias para los consumidores que tienen mayor o menor disposición a pagar, compren más o menos y paguen más o menos, ¿verdad? En este caso, el monopolista puede separar a los consumidores en grupos, y en particular lo que conoce es la elasticidad precio en cada grupo, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el monopolista es esencialmente separar a los grupos y fijar precios monopólicos distintos en cada caso. ¿De qué va a depender esto? De la elasticidad precio en cada mercado. Entonces, un ejemplo podría ser, como los ejemplos que poníamos antes, de corte geográfico. Yo sé que las personas en Montevideo están dispuestos a pagar un cierto precio por el Bauru, y las personas de Rivera están dispuestos a pagar otro precio por el Bauru. Yo conozco a los consumidores, los puedo separar, de hecho están separados geográficamente. Hay un costo de transacción porque es muy caro ir de un lado al otro, de la capital de Rivera, y lo que va a pasar es que puedo fijar, si soy el único productor de Bauru, puedo fijar precios distintos en cada caso y cobrarles más a los que tienen mayor disposición a pagar y cobrarle menos a los que tienen menor disposición a pagar. ¿Qué pasa con la eficiencia en este caso? En este caso vamos a tener un efecto incierto, porque ¿cómo funciona un mercado monopólico con un precio único? El productor de Bauru fijaría un precio y una cantidad para todo el Uruguay, ¿verdad? ¿Qué pasa si le permitimos a este monopolista hacer discriminación de tercer grado? Y lo que va a pasar es que el mercado que tiene mayor disposición a pagar, lo que va a hacer es fijar un precio más alto y vender menos cantidades, con lo cual va a bajar la eficiencia en el sentido de que se va a perder bienestar en ese mercado, el triangulito se va a agrandar en ese mercado. Pero en un lugar donde hay menor disposición a pagar, donde hay mayor elasticidad, digamos, en Montevideo, se puede bajar el precio y se pueden vender mayores cantidades. Entonces lo que va a haber es un agrandamiento del triangulito en un lugar en particular, en mi ejemplo, o para un mercado, para un conjunto de consumidores en específico, más en abstracto, ¿verdad? Entonces, en el global no sabemos si la cantidad producida va a ser mayor o menor en el total, porque en un lado se produce más, o para un grupo se produce más, pero para otro grupo se produce menos, y vamos a tener un precio mayor al de monopolio de un precio solo en el mercado más inelástico, y un precio menor para el mercado más elástico. Esto va a quedar un poco más claro cuando lleguemos a un ejercicio concreto. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pensar, dando un paso atrás, por qué el monopolista en algunos casos puede separar a los consumidores en grupos y en otros no, o por qué hay casos de discriminación de segundo grado y casos de discriminación de tercer grado. Y ahí, en cierto sentido, la clave es la información, ¿verdad? ¿Cómo distingo yo a los consumidores? Por ejemplo, es fácil de distinguir a los hombres de las mujeres, es fácil de distinguir a los bebés de los jóvenes de los viejos. Entonces yo puedo fijar un precio para viejos y puedo decidir dar un descuento, o puedo fijar un precio para jóvenes o un precio para estudiantes. Si tenés carnet de estudiante o presentás la escolaridad o X cosas, si demostrás que sos estudiante tenés un precio distinto a que, o si demostrás que si estás jubilado y traes tu carnet de jubilado, tenés acceso a otro conjunto de precios o de prestaciones. Entonces el productor puede separar en grupos. Cosas difíciles de distinguir, y la disposición a pagar en general, la aversión al riesgo, la buena gente o la mala gente, si la gente contrata un seguro y tiene mayor o menor disposición a chocar el auto, esta clase de cosas ex ante son difíciles de verificar. Yo veo a una persona que entra a mi comercio y puedo saber si es hombre, si es mujer, si es viejo o si es joven, y le puedo pedir papeles que muestren que es estudiante o que es jubilado, pero me resulta muy difícil verificar si esa persona estaría dispuesta a pagar mucho o poco por el bien, ¿verdad? En el ejemplo que vimos de los consumidores lerdos y los consumidores profesionales, de hecho el consumidor no tiene incentivo a revelar eso. O sea, yo puedo ser un consumidor profesional y entrar a la tienda de software y decir, yo soy un consumidor lerdo.
¿verdad? Yo puedo ser mala gente, una persona que maneja muy mal y que me pregunten, ¿usted cómo maneja? Yo decir, no, yo manejo bárbaro, déjeme el seguro muy barato, ¿verdad? La persona que me está entrevistando, la persona que me va a vender el bien o servicio, le resulta difícil chequear lo que yo le estoy diciendo. Ahora, si yo me presento en el comercio y le digo, yo soy jubilado, denme el descuento para jubilado, les va a resultar bastante sencillo chequear que yo no soy jubilado, porque o sea, no tengo más de 65 años, y por más pelado que esté, no hay manera de que eso pudiera pasar. Entonces, la capacidad de monopolista de fijar, o más bien de discriminar precios, al final del día una de las cosas que depende es, bueno, ¿cómo hacemos para distinguir a los consumidores? ¿Y qué clase de información tenemos? En el ejemplo de discriminación perfecta, la idea era que los ejemplos que yo les puse son ejemplos en los cuales el monopolista capaz que, sobre todo en el caso de Internet y la información que se transmite por los celulares, hay información muy específica, muy detallada que permite hacer bloquecitos de consumidores. Entonces, también, cuanto más información tenemos, y siempre que tengamos el supuesto que los consumidores no pueden intercambiar o venderse entre ellos, más vamos a poder discriminar precios como monopolistas. ¿Está? El caso de discriminación de tercer grado lo vamos a formalizar, o sea, básicamente vamos a derivar y vamos a mostrar cómo funciona. La idea es que tenemos dos grupos de consumidores y por lo tanto, como tenemos dos grupos de consumidores, vamos a tener el precio para el grupo 1, que depende de la cantidad consumida por el grupo 1, y el precio para el grupo 2, que depende de la cantidad consumida para el grupo 2. O sea, estamos en esto, ¿verdad? Y esto. Si quieren, para tratar de pensarlo como ejemplo, podríamos pensar en un bien que se venda en Montevideo y en Rivera. Y tenemos el precio en Rivera, que depende de la cantidad en Rivera, y el precio en Montevideo, que depende de la cantidad en Montevideo. O el precio para hombres, que depende de la cantidad que consumen los hombres, y el precio de las mujeres, que depende de la cantidad que consumen las mujeres. Ahora, es el mismo bien, ¿verdad? Entonces, si bien tiene subíndice, ¿no? Este subíndice indica que le vendemos a Rivera y que le vendemos a Montevideo, o que le vendemos a hombres, o que le vendemos a mujeres, la curva de costos es una curva de la cantidad total. Son siempre los mismos baurú, ¿verdad? Entonces yo produzco un baurú y el baurú, a priori, cuando yo lo produzco, no tiene nombre. No es un baurú para Montevideo, para el interior, o para hombres o para mujeres. Es un baurú, ¿verdad? Entonces, los costos son una función que depende de la cantidad vendida Q1 más la cantidad vendida en Q2. O sea, el costo de producir 10 baurú va a ser el costo de producir las combinaciones 9 y 1, 8 y 2, 7 y 3. Esto, en definitiva, el subíndice indica que lo estamos vendiendo en mercados distintos para grupos distintos, pero Q en esencia es siempre el mismo bien, ¿verdad? Entonces, nuestro problema de maximización va a ser un problema en el cual el beneficio depende de las cantidades vendidas de los dos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Y bueno, ¿cómo se escribe el beneficio? Y bueno, P por Q, el ingreso total que sacamos del grupo 1, P1Q1 por Q1, más P2Q2 Q2, ¿esto qué es? El ingreso total que sacamos en el mercado 2, el ingreso total que sacamos en el mercado 1, menos los costos, que los costos son los costos de todas las cantidades vendidas, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las condiciones de primer orden? Y bueno, tenemos que derivar el beneficio respecto, por ejemplo, a Q1. ¿Qué pasa cuando derivamos respecto a Q1? Y que todo lo que tiene Q2 se nos va a ir, porque es una constante. Estamos derivando respecto a Q1. Entonces, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar la derivada de el ingreso total en el mercado 1, que es P1 de Q1 por Q1, que va a ser este término que tenemos, a ver, este término que tenemos acá, esto es la derivada de esto, menos la derivada de los costos respecto a Q1, ¿verdad? Y en definitiva, esto, cuando pasamos la derivada de los costos para el otro lado, la condición de maximización es que el ingreso marginal en el grupo 1 para el mercado 1 menos el costo marginal tiene que ser 0. O sea, tenemos que vender en Rivera o a los hombres hasta el punto en el cual el costo de producir una unidad adicional es igual a el ingreso que yo obtengo por vender esa unidad adicional. O sea, es, en definitiva, la condición de maximización del monopolista, pero para adentro de un grupo. Es en Rivera, vamos a vender hasta que el ingreso marginal en Rivera sea igual al costo marginal. O a los hombres les vamos a vender hasta que
que la cantidad que consumen los hombres se iguale, el costo marginal, perdón, de esa cantidad se iguale a el ingreso marginal de esa última unidad vendida. Y cuando derivamos respecto a Q2, esencialmente tenemos lo mismo en espejo, ¿verdad? Porque todo lo que tiene un Q1 va a desaparecer porque es una constante. Nos va a quedar como condición de maximización que el ingreso marginal en el grupo 2 para las mujeres o en Montevideo tiene que ser igual al costo marginal. En la misma condición de maximización. O sea, la idea sería, yo soy el monopolista y puedo partir a los consumidores en dos grupos, y bueno, es como si estuviera vendiendo, si bien es el mismo bien, estoy vendiendo en dos mercados separados, entonces lo que voy a tratar de hacer es maximizar en cada mercado separado. Si maximizo en cada mercado separado, la condición de maximización es la misma, costo marginal igual a ingreso marginal en cada mercado. ¿Cuál es la parte, no curiosa, pero la parte interesante es que es siempre el mismo bien, y como es siempre el mismo bien, siempre estoy hablando del mismo costo marginal. Matemáticamente ustedes ven que acá el costo marginal no tiene su índice. El costo marginal de producir para los hombres es el mismo que el costo marginal de producir para las mujeres, ¿verdad? O sea, ustedes podrían imaginarse que este es un mal ejemplo, pero yo puedo tener un boliche en que le vendo el Fernet con Coca a los hombres y a las mujeres a distintos precios. Los puedo distinguir y por algún motivo no se pueden intercambiar entre ellos. Y el costo marginal de hacer un Fernet con Coca es siempre el mismo. Pero si un grupo está dispuesto a pagar más que el otro, lo puedo vender a distintos precios, ¿verdad? Y lo puedo vender, por lo tanto, puedo obtener distintos ingresos marginales. Pero el costo marginal es siempre el mismo. El costo de hacer un vaso más es siempre exactamente el mismo. El costo de producir un Bauru más es el mismo. Entonces, si nosotros juntamos estas condiciones, lo que nos va a pasar es que el ingreso marginal en el grupo 1 tiene que ser igual al costo marginal, el ingreso marginal en el grupo 2 tiene que ser igual al costo marginal, o sea que al final del día, si esto es igual al costo marginal y esto es igual al costo marginal, estas cosas tienen que ser iguales. El ingreso marginal que yo saco en el mercado 1 tiene que ser igual al ingreso marginal que yo saco en el mercado 2. Vale decir, yo voy a vender Baurús en Montevideo y en Rivera, más o menos, o sea, más cantidad o menos cantidad, hasta el punto en el cual el ingreso que yo saco en cada lado, el ingreso marginal que yo saco en cada lado es igual. Estoy sacando el mismo ingreso marginal en los dos mercados. ¿Ok? Entonces, partiendo de este punto, ¿no? De que el ingreso marginal es igual, ingreso marginal del mercado 1 es igual al ingreso marginal del mercado 2, vamos a recordar brevemente algo que vimos en el video 1, o más bien en el video 1 o en el video 2, cuando vimos las condiciones de maximización. Nosotros sabíamos que el ingreso marginal lo podíamos escribir como el precio por 1 menos 1 sobre la elasticidad, ¿verdad? Esto es una condición general. Cuando trabajamos para el monopolista en general, ¿verdad? Y de acá era donde habíamos derivado, habíamos sacado esta idea del índice de Lerner. Ahora, podemos escribir ingreso marginal 1, precio 1, 1 menos 1 sobre electricidad, precio 1, Q1, ¿verdad? Entonces, si el ingreso marginal en el grupo 1 para el mercado 1 es igual al ingreso marginal para el mercado 2, podemos sustituir cada ingreso marginal por su expresión en términos de precio y elasticidad, ¿verdad? Nos quedaría precio 1 por 1 menos 1 sobre una elasticidad es igual al precio 2 por 1 menos 1 sobre la elasticidad en el otro mercado. Ahora, esta igualdad podemos pasar el P2 dividiendo y podemos pasar toda esta expresión acá dividiendo. ¿A qué vamos a llegar? A esta expresión aritmética que a priori es como medio horrible, ¿no? Porque dice que la relación de precios entre el precio del mercado 1 y el precio del mercado 2 es igual a el cociente entre unas relaciones entre elasticidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la intuición? ¿Por qué resulta de interés? ¿Por qué le estamos enseñando esto a nosotros? Porque esencialmente lo que estamos diciendo es, tenemos consumidores que tienen distinta disposición a pagar. Esta distinta disposición a pagar implica que tienen distinta elasticidad, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que hay gente que tiene mucha disposición a pagar? Que tiene una curva de demanda muy inelástica, que si vos mueves un poquito el precio, la gente mueve poco la cantidad demandada. ¿Cómo se comporta la gente que tiene poca disposición a pagar o que no le gusta mucho el bien? Y bueno, pequeños cambios en el precio
fuerzan grandes cambios en la demanda. La demanda es más bien horizontal, tenemos una curva muy elástica. Entonces, ¿dónde va a poder cobrar más el monopolista? El monopolista va a poder cobrar más al grupo de demanda más inelástico. Esto ya medio que lo sabíamos de las clases anteriores, pero lo que estamos diciendo en este caso es que qué tanto más sea un precio en relación al otro, ¿no? P1 sobre P2, va a depender de qué tanto más una curva es elástica en relación a la otra curva. Entonces uno podría decir, por ejemplo, el precio que se paga en Montevideo por un Bauru es 100. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el precio que se paga en Rivera por un Bauru es de 150, ¿verdad? Esto es básicamente un 50% más. Lo que esto nos está diciendo es que este sobreprecio del 50% implica o existe gracias a que la elasticidad en Rivera es 50% más baja que en Montevideo. O sea, este cociente entre precios, esta relación de precios, se va a tener que cumplir en términos de elasticidades también. O sea, o pensándolo al revés, si los consumidores de Montevideo son el doble de elásticos que los de Rivera, entonces el precio en Montevideo va a ser el doble bajo de lo que es en Rivera. Estas relaciones se van a tener que cumplir, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de mostrar en este caso. ¿Cómo se ve esto? Quizás un ejemplo gráfico facilite un poco las cosas, y voy a poner un ejemplo que no es realista porque siempre estamos trabajando con monopolios, y si queremos fijar precios diferenciados, la condición es que hay costos de transacción, que la gente no puede intercambiar entre ellos. Ahora, imaginemos, y esto es un ejercicio de imaginación, que tenemos un boliche en el cual básicamente pusimos una cortina que separa a los hombres de las mujeres, ¿verdad? Y tenemos una barra que se estira y esa barra abastece a las dos partes del boliche. El barman que trabaja atrás de la barra tiene los mismos insumos y produce todo de acuerdo a la misma función de producción, la misma función de costos. Tenemos un costo marginal que es constante en los dos mercados, ¿verdad? Hacer un gin and tonic o hacer un fernet con Coca-Cola sale lo mismo, ya sea que yo lo preparo y lo vendo en una parte del boliche o lo vendo en la otra parte del boliche. Ahora, lo que me pasa es que en el mercado 1, la demanda tiene esta forma, y en el mercado 2, la demanda tiene esta forma. O sea, uno de los dos mercados tiene una demanda más elástica que el otro. ¿Se acuerdan? Cuanto más horizontal decimos que es más elástica. Esta demanda en el mercado 2 es más elástica que para el mercado 1. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? Que el ingreso marginal va a ser más plano en el mercado 2 que en el mercado 1. ¿Verdad? ¿Eso qué va a querer decir? Nosotros sabemos que ¿cuál es la condición de maximización para el monopolista? Donde el costo marginal corta el ingreso marginal, que en este caso, en este mercado es en el punto A, ahí fijamos un precio. Pero el otro mercado es un mercado distinto, que tiene otra función de demanda, tiene otro ingreso marginal, y acá, en lo que vamos a ponerle punto B, encontramos un precio menor. O esencialmente, el mercado que tiene una curva más inelástica, más vertical, termina pagando un precio mayor, y el mercado que tiene una curva más elástica, más horizontal, termina pagando un precio menor al caso anterior, ¿verdad? Entonces, lo que dijimos es que qué tanto más alto es P1 respecto a P2 depende, o se puede hallar, o es función directa de qué tanto más empinado es la curva D1 con relación a la curva D2, ¿verdad? Entonces, en la transparencia está lo que habíamos dicho, el costo marginal es el mismo en ambos mercados, el ingreso marginal de equilibrio es el mismo en los dos casos. O sea, si ustedes se fijan, el ingreso que saca el monopolista en cada caso, ¿no?, es el mismo. O sea, vos vas a vender una cantidad tal al punto que el ingreso que a vos te llegue por la última unidad vendida sea el mismo en los dos mercados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esencialmente yo tengo el barman que está preparando tragos para las dos partes del boliche, y si a mí me pagan más por el trago en una parte del boliche, voy a ir a vender en ese lugar, ¿verdad? Yo estoy preparando cócteles y los vendo siempre de un lado. Entonces yo ofrezco mayores cantidades, bajan los precios de ese lado, hasta que llega un punto en el cual a mí me va a convenir, en vez de vender una unidad más en el sector de los hombres, ir a venderlo en el sector de las mujeres, o viceversa, según el ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a ir vendiendo unidades en un mercado y en otro mercado
hasta el punto en el cual lo que yo saco como ingreso marginal en cada mercado es lo mismo. Porque si no estoy sacando lo mismo en los dos mercados, no estoy maximizando. Si el ingreso marginal por vender una unidad en el mercado A es 20, en el mercado B es 30, y dejo de vender para el mercado A y paso a vender al mercado B, ¿verdad? Porque saco más por la misma unidad que tiene el mismo costo marginal, saco más en un lugar que en el otro, ¿verdad? Si yo estoy tirando Baurús arriba de Uruguay y me pagan más en Rivera que en Montevideo, vendo más en Rivera de lo que vendo en Montevideo. Empiezo a redirigir mi producción para ese lugar. Voy a redirigir mi producción al lugar donde más me pagan, al lugar donde yo saco más ingreso marginal. Esta es la intuición de cómo funciona la discriminación de tercer grado. Yo, el monopolista, puedo distinguir a los consumidores, sé las curvas de demanda diferentes y puedo fijar precios diferentes. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que estos consumidores no venden entre ellos. Por eso mi ejemplo del boliche, que trato de hacerlo intuitivo en términos de que hay una barra y por lo tanto es razonable pensar que el costo marginal es el mismo, claramente, nada, la gente probablemente empiece a intercambiar entre sí y no voy a lograr fijar precios distintos para el mismo bien, ¿verdad? Porque porque existiría arbitraje, ¿verdad? Algunos ejemplos de discriminación de tercer grado ya lo manejamos, como precios diferenciales por edad, por género, precios diferenciales por ubicación geográfica. Algunos diferenciales distintos son el momento de la compra. Si uno quiere comprar una entrada para un festival de música, hay veces es extremadamente barato o extremadamente caro, con mucha anticipación. Entonces estamos separando los consumidores impacientes de los consumidores pacientes, o los consumidores previsores de los consumidores medio vagos. Y en definitiva, siempre que se pueda discriminar y se pueda forzar que no haya compraventa entre las personas, yo puedo tratar de ofrecer descuentos para estudiantes y esta clase de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a hacer ahora, como un ejemplo, el práctico 4, ejercicio 30, que tiene una parte A, una parte B y una parte C. ¿Ok? Que es un ejercicio enganchado que cubre buena parte de las cosas que estuvimos viendo ahora sobre discriminación de precios. Entonces, el práctico 4, ejercicio 30, la letra arranca diciendo: Cassandra es una adivina capaz de ver el futuro de las personas. La demanda por sus servicios puede representarse como la cantidad demandada es igual a 20 menos P. Q representa la cantidad de visitas y P es el precio por visita, ¿verdad? Después lo que tenemos es el costo de los servicios son no lineales con el número de visitas, porque ver el futuro le genera crecientes dolores de cabeza. Cada vez que alguien la visita le duele un poco más la cabeza y eso es creciente. Esto puede representarse como que el costo de cada visita es igual a Q cuadrado. Acá vemos, la primera visita duele 1, la segunda visita es 2 al cuadrado duele 2, la tercera visita duele 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la parte A nos dice, supongamos que Cassandra puede leer la mente de las personas y determinar su disposición a pagar. O sea, Cassandra conoce P para cada una de las personas. Por lo que puede aplicar discriminación perfecta de precios. Esa es la gracia de leer la mente de las personas. Calcule la cantidad óptima de visitas que maximiza el beneficio, a cuánto ascienden los beneficios y a cuánto asciende el precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero que nada, empezando por el final, ¿cuánto va a ser el precio que cobre Cassandra? No hay precio. ¿Ah? Esa es una pregunta con trampa. Estamos trabajando en discriminación perfecta de precios. Acabamos de decir, Cassandra puede leer la mente de las personas, puede determinar su disposición a pagar. No va a haber un precio, un único precio cobrado a todas las personas, sino que lo que va a haber es un precio para cada una persona. Por lo tanto, no vamos a tener un precio de equilibrio. ¿Ah? Eso sería como lo primero. Después, ¿qué sabemos que pasa? Sabemos que la cantidad de equilibrio de competencia perfecta es igual a la cantidad de equilibrio bajo discriminación perfecta. Sabemos que Cassandra lo que va a hacer es vender la máxima cantidad posible, y la máxima cantidad posible es la cantidad de competencia perfecta, que es el punto en el cual el precio del último individuo es igual al costo marginal, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener es, vamos a tener una función de demanda, vamos a tener una Q, vamos a tener una P, y, ojo al gol, lo que vamos a tener acá es una función de costos que, miren, este es el costo total. Entonces, el costo marginal es 2Q, ¿verdad? O sea que, por una vez, vamos a tener algo
parecido a una función de costo marginal que no es una recta como veníamos, o sea, una recta horizontal, perdón, como veníamos trabajando, trabajamos con funciones de costos fáciles como el costo marginal era 0,2, o era 12, o era 8. Ahora el costo marginal es una función, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dicen es, bueno, hallemos la cantidad. Y nosotros sabemos que la cantidad bajo discriminación perfecta de precios es la misma que la cantidad de competencia perfecta. Entonces, si estuviéramos en competencia perfecta, ¿cuál sería el precio? Y el precio sería igual al costo marginal, ¿verdad? Entonces, sabríamos que el precio es igual a 2Q, porque el costo marginal es 2Q. Después, vamos a la función de demanda, vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Y lo que tenemos es que si Q es igual a 20, esto es un 20, si Q es igual a 20 menos P, entonces la función de demanda la podemos escribir como P, la pasamos para el otro lado, es igual a 20 menos Q. Esta es la función de demanda, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que igualamos. Si precio es igual a costo marginal, lo que tenemos es que el precio, que es 20 menos Q, es igual al costo marginal, que es 2Q. Este Q puede ir para ahí, 20 es igual a 3Q, Q es igual a 20 tercios y esto es aproximadamente 6,66. Esta es la cantidad de equilibrio en competencia perfecta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad de equilibrio en monopolio, discriminación perfecta? También 20 tercios que anda por los 6,66. ¿Cuál va a ser el precio de equilibrio? No hay precio de equilibrio. En discriminación perfecta a cada consumidor se le cobra eso, se le cobra lo máximo que está dispuesto a pagar. ¿Está? Ahora, ¿a cuánto ascienden los beneficios? ¿Cómo podemos calcular los beneficios en este caso? Y en este caso lo que vamos a tener es que por cada unidad vendida, Cassandra cobra el máximo precio posible y el costo de esa unidad, el costo marginal, el costo de esa unidad está representado por esta curva que está acá, que es una rectangularidad, ¿no? Entonces lo que tenemos es que por la primera visita, Cassandra cobra un montón de plata y su costo es bajo. Por su segunda visita, Cassandra cobra esta cantidad y este es el costo. Por su tercera visita, Cassandra cobra esta cantidad y este es el costo. Por la cuarta visita, Cassandra cobra esta cantidad y este es el costo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a este punto que vamos a ponerle A, que es el punto en el cual tenemos esta cantidad que es 20 tercios. Entonces, ¿cuál es el beneficio de Cassandra? Y el beneficio de Cassandra es, en definitiva, todo este triángulo. ¿Qué es este triángulo? Todo el excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿verdad? O por lo menos el excedente del consumidor, si este fuera, en realidad, en competencia perfecta, este sería el precio y este sería el excedente del consumidor, ¿verdad? Ahora, en discriminación de precios no hay excedente del consumidor, entonces déjenme reformular. Todo esto es excedente del productor, que en competencia perfecta lo calcularíamos como esto sería el viejo excedente del consumidor, la parte de arriba es el viejo excedente del consumidor en competencia perfecta y la parte de abajo es el excedente del productor en competencia perfecta. Pero ahora lo que tenemos es que Cassandra se lleva todo esto de beneficio. ¿Cómo calculamos el área de este triángulo? Y bueno, vamos a tener una base, vamos a tener una altura y bueno, dividimos entre dos, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico de vuelta acá para tener un poco más de claridad, porque ya rayé mucho, pero tenemos una cantidad, un precio, una curva de demanda, una curva de costo marginal, y sabemos que esta cantidad es igual a 20 tercios, ¿verdad? Y esta es la cantidad de equilibrio en competencia perfecta de monopolio con discriminación de precios. Este punto, ¿verdad? ¿Nos interesa para algo? En realidad no nos interesa para nada. ¿Cuál es la base del triángulo? La base del triángulo va a ser esta que está acá, que es la distancia o la diferencia entre un precio igual a 0 y el máximo precio pasible de ser cobrado, ¿verdad? La función de demanda al revés decía precio es igual a 20 menos Q. Cuando la cantidad es 0, ¿no? Si Q es 0, ¿cuánto es el precio? Y el precio es 20. Cuando Q es 0, el precio es 20. Entonces la base del triángulo, o sea, el beneficio, va a ser igual a esto, 20, por
¿Y cuál es la altura del triángulo? La cantidad vendida, 20 tercios, es esta distancia que está acá, que es igual a esta distancia que está acá, ¿no? 20 tercios. Todo esto dividido 2, ¿verdad? O sea, 20 dividido 2 me da 10, 10 por 20 me da 200, esto es igual a 200 tercios, que va a ser 66,6. Si 20 tercios era 6,66, multiplico por 100, por 10 y tengo 66,6. Este va a ser el beneficio en monopolio con discriminación perfecta. ¿Está? ¿Y qué es esto? Esto representa toda la diferencia entre el precio y el costo marginal para cada una de las unidades que se están vendiendo. Ahora, en la parte B, nos dicen, supongamos que Cassandra trabaja en un parque de diversiones que aplica una política de precios únicos, obligándola a cobrar un único precio a todos sus clientes. Si ella es la única adivina en el parque de diversiones, por lo tanto, es una monopolista, pero sin discriminación de precios, ¿cuál será ese precio? ¿Cuántas visitas recibirá? ¿Y a cuánto asciende su beneficio? O sea, ahora lo que nos están pidiendo es ver cuál es la cantidad y el precio, el beneficio de equilibrio, en un caso de monopolio de precio único, que son los monopolios que resolvíamos al principio de todo, ¿verdad? Recordemos que nuestro costo marginal era 2Q, y recordemos que nuestra función de demanda al revés era P es igual a 20 menos Q. ¿Cuál es la condición de maximización del monopolista? Ingreso marginal igual a costo marginal. Costo marginal lo tenemos. Ahora, ¿de dónde sale el ingreso marginal? Esto es por vez número 500 que lo hacemos, pero es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. O sea que lo que tenemos que ir es encontrar cuál es el ingreso total. El ingreso total es P de Q por Q. El ingreso total va a ser igual a 20 menos Q por Q. O sea que el ingreso total va a ser 20Q menos Q cuadrado. Por lo tanto, el ingreso marginal va a ser la derivada de 20Q, que es 20, la derivada de Q cuadrado es 2Q. Este va a ser el ingreso marginal. Entonces, ingreso marginal igual a costo marginal, 20 menos 2Q tiene que ser igual a 2Q. Pasamos el 2Q para allá, 20 tiene que ser igual a 4Q, Q va a ser igual a 20 dividido 4, que es igual a 5. Listo. ¿Cuánto era Q antes? Y Q, si mal no recuerdo, era 6,66. Entraban 6,66 personas, ahora entran 5 personas. Ahora sí, ¿cuál es el precio de equilibrio? Porque ahora a todos le cobramos lo mismo, entonces lo que va a pasar es que el precio es 20 menos Q, o sea que el precio es 20 menos 5, el precio es 15. El precio, esto es de monopolio, el precio de equilibrio de monopolio es 15, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuánto es el beneficio. El beneficio va a ser igual al ingreso total menos el costo total. El ingreso total es, bueno, vendemos 5 o tenemos 5 visitas y cobramos 15, y el costo total dijimos que era Q cuadrado, ¿verdad? Y Q es 5, o sea que esto es 5 al cuadrado. Y esto nos va a dar 50. 5 por 15 es 75 y 5 por 5 es 25. Esto nos va a dar 50. Entonces, ¿cuánto era el beneficio antes? El beneficio antes era 66,6, ahora el beneficio es 50. Gráficamente, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que teníamos una cantidad, un precio, una función de demanda, una función de costo marginal, y si pudiéramos cobrar, si tenemos que cobrar un único precio, tenemos una función de ingreso marginal, y lo que tenemos es que Cassandra recibe 5 visitas y cobra 15, ¿verdad? Y tenemos un excedente del consumidor, vamos a tener un excedente del productor, etcétera, etcétera. En el caso A, Cassandra, ¿qué hacía? Recibía 20 tercios, que era más o menos 6,66 de personas, y tenía mucho más beneficio, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de monopolio de precio único? Caso de monopolio de precio único, hay un triángulo que es una pérdida de eficiencia, ¿verdad? La diferencia entre 5 y 6,66 no se la vendemos a nadie. Si dejáramos que Cassandra cobrara
precios distintos y un precio a cada persona, tendríamos una situación en la cual tendríamos más cantidades, pero cero excedente del consumidor. Pero a la vez tendríamos una situación en la cual no habría pérdida de eficiencia. Habría, entre comillas, un problema de distribución, porque el excedente se lo quede todo Cassandra, pero acá tenemos un problema de eficiencia, ¿verdad? De hecho, en este caso en particular, el triángulo tiene esta forma porque el costo marginal no es plano. Esto sería pérdida de excedente del consumidor y esto sería pérdida de excedente del productor. Pero esto es lo que está pasando cuando comparamos el caso A con el caso B. Y entonces dijimos que el precio de equilibrio sería 15, la cantidad sería 5, y los beneficios bajo monopolio de precio único serían 50. Lo cual, nada, a Cassandra no le conviene hacer esto. Pudiendo hacer discriminación perfecta de precios, tener un precio monopólico único, le da, pudiendo hacer discriminación perfecta de precios, fijar un precio único monopólico le da menos ganancia. Bueno, y ahora hacemos el práctico 4, ejercicio 29, ¿verdad? El práctico 4, ejercicio 29 empieza diciendo: un monopolista con función de costos, costo de Q es igual a 8Q, se enfrenta a un mercado que puede segmentar en dos demandas. O sea, es un mercado que tiene dos tipos de personas. Por ejemplo, en Montevideo tenemos un restaurante exclusivo que asiste gente de Montevideo y gente del interior. Entonces decimos, las demandas son distintas, porque la gente de Montevideo y la gente del interior tienen preferencias distintas. Unos prefieren más carne y otros prefieren más cordero o algún otro estereotipo bien bobo. El precio para el grupo 1 es igual a 75 menos 0,5 Q1. Esto es una función de demanda al revés. Esto ya es P de Q, cuando en general a nosotros nos dan Q de P y pasamos a P de Q. Ahora nos dieron P de Q y yo quiero que pasemos a Q de P y ahora se va a entender por qué. Pero vamos a pasar esto para aquel lado y nos queda 0,5 Q1 es igual a 75 menos P1. Si pasamos el 0,5 dividiendo, es como multiplicar por 2, Q1 es igual a 150 menos 2 P1. Entonces, esto nos dice, la cantidad demandada por el grupo 1 es 150 menos 2 veces el precio al que se enfrentan los consumidores del grupo 1, ¿verdad? Y lo que tenemos es que para el grupo 2, P2 es igual a 25 menos 0,5 Q2, podemos pasar esto para el otro lado, 0,5 Q2 es igual a 25 menos P2, pasamos dividiendo, Q2 es igual a 50 menos 2, 2 P1, ahora sí. Ahí está, estos son 2. Entonces, la cantidad demandada por el grupo 2 es igual a 50 menos 2P1. Nosotros lo que debiéramos ver es que, en realidad, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando el precio es 0? Cuando el precio es 0, la cantidad demandada por el grupo 1 es 150. O sea, perdón, cuando el precio es 0, si esto es el precio, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 150. Cuando el precio acá es 0, la cantidad demandada es 50, o sea, una de las curvas. Y bueno, si damos esto vuelta, vamos a las primeras demandas, acá tenemos. Cuando la cantidad para el grupo 1 es 0, el precio es 75, o sea que esto sería una curva tipo así. Y acá, cuando la cantidad demandada por el grupo 2, P2, esto es 25, esto es una cosa así. O sea, lo que tenemos, estas cosas no debieran ser paralelas, me quedaron paralelas en el dibujo, pero lo que tenemos es que tenemos una curva de demanda para el grupo 1 y una curva de demanda para el grupo 2, y que de hecho, nada, eso. Tenemos dos curvas de demanda, ¿verdad? Entonces, en la parte A nos dicen, si el monopolista no puede identificar a los consumidores, ¿qué precio y qué cantidad cobraría? O sea, estamos en un caso de precio único. ¿Ah? Entonces nosotros nos dieron la función de demanda de un grupo y nos dieron la función de demanda de otro grupo. Entonces, para encontrar el precio, lo que tenemos que encontrar es la función de demanda de todo el mercado, ¿verdad? Y nosotros lo que sabemos es que la cantidad demandada en todo el mercado
va a ser igual a la cantidad demandada por los consumidores de tipo 1, grupo 1, más la cantidad demandada por los consumidores de tipo 2. La cantidad total de comida demandada en el restaurante es igual a la cantidad que demandan los de Montevideo más la cantidad que demandan los del interior. Aunque estos dos se comporten distintos, reaccionen de distintas maneras frente a los precios, ¿verdad? Sean consumidores más o menos sofisticados, con más o menos hambre, más o menos capacidad estomacal, lo que sea. Los consumidores de Montevideo capaz que son unas bestias, no importa. El tema es que estas demandas son distintas. Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar es una cantidad. Entonces, la cantidad va a ser igual a Q1, que es 150 menos 2P1, más, acá está la segunda función de demanda, 50 menos 2P, esto es un 2, P2. Ahora, si estamos en un caso de precio único, el precio que enfrentan los consumidores de tipo 1 y el precio que enfrentan los consumidores de tipo 2 es siempre el mismo. Yo no puedo diferenciar y venderle una milanesa a los de Montevideo y una milanesa a los del interior, porque cuando cruzan la puerta, yo no sé cuál es cuál. Y si les pregunto, me van a mentir y me van a decir que son el que enfrenta el precio más bajo. Yo no tengo cómo diferenciarlo. Entonces, si los dos precios son iguales y son iguales a un precio único, en realidad la cantidad va a ser 150 más 50 es 200. Yo puedo sumar 2P y 2P como 4P, porque el precio 1 y el precio 2 son iguales y son iguales a un precio. Entonces, esto que yo encontré sería la demanda, es sumar estas dos funciones de demanda, esta función de demanda más esta función de demanda me da una función de demanda que es 200 menos 4P. Ahora sí puedo hacer lo que ya sabía, que puedo decir 4P es 200 menos Q, P es igual a 200 dividido 4, me debe dar 50 menos Q sobre 4. ¿Qué es esto? Esto es P de Q para toda la economía, para todo el mercado, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacerlo del otro lado, dijimos P de Q es igual a 50 menos Q sobre 4. Entonces, ¿cuándo va a ser el ingreso total? El ingreso total va a ser P de Q, 50 menos Q sobre 4, por Q, o sea, 50Q menos Q cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la derivada del ingreso total respecto a las cantidades, es decir, el ingreso marginal, va a ser 50 menos 2Q sobre 4, o lo que es lo mismo, 50 menos Q sobre 2. ¿Qué es esto? El ingreso marginal. ¿Por qué estoy hallando el ingreso marginal? Y porque bajo monopolio o precio único, la condición de maximización es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Me habían dicho que el costo era igual a 8Q. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo marginal? La derivada de 8Q respecto a Q es igual a 8. Entonces yo ahora puedo igualar esto, ¿verdad? Es igual a costo marginal igual a ingreso marginal, 50 menos Q sobre 2 es igual a 8, paso el 8 para el otro lado, me queda 42 es igual a Q sobre 2, por lo tanto, la cantidad de monopolio en equilibrio bajo cantidades y precios únicos es 42 por 2, que debiera ser 84. ¿Cuál es el precio de cobro del monopolista? Y meto el 84 en algún lado, por ejemplo, en la función de demanda invertida, 50 menos 84 dividido 4, ¿verdad? Y esto es lo mismo que 50 menos 21, ¿verdad? Y esto debería dar 29. Este es el precio que cobra el monopolista. Entonces, de vuelta, si el monopolista no puede identificar a los consumidores, ¿qué precio de cantidad cobra? Y bueno, cobra 29 y vende 84. ¿Ok? Y con esto tenemos solucionada la parte A. La parte B nos dice, ¿le convendría vender en los dos mercados o en uno solo? Y acá la intuición es, ¿cuándo no nos conviene vender en un mercado? Y no nos conviene vender en un mercado si no nos demandan en ese mercado, si el beneficio es menor que cero, ¿verdad? Si estamos perdiendo plata, ya sea que estemos perdiendo plata en el sentido que el beneficio efectivamente es negativo, o acuérdense que el beneficio cero quiere decir que el capitalista saca el beneficio normal asociado al rendimiento del capital. O sea, siempre que el beneficio sea negativo, capaz que no estamos exactamente perdiendo plata, pero estamos sacando menos de lo que sacaríamos en otra actividad. Pero si el beneficio es menor que cero, no nos conviene meternos en un mercado. Estamos entrando en un mercado y la verdad, ganaríamos más en otro mercado, ¿verdad? Entonces, ¿nos conviene vender en los dos mercados? Y bueno, va a depender del beneficio que saquemos en cada mercado. Entonces, tendríamos que ver cuánto estamos vendiendo
y cuánto estamos sacando en cada mercado. ¿Qué es lo que está pasando? La intuición sería, nosotros tenemos un restaurante, no podemos distinguir a los consumidores de Montevideo de los del interior, pero fijamos un precio único, pero podemos tener una idea de si estamos vendiendo bien o mal, y si los del interior están comprando y los de Montevideo están comprando y cuánto beneficio estamos sacando en cada caso. Aunque no los podamos distinguir uno a uno, sabiendo las funciones de demanda, podemos saber el beneficio en cada caso. Entonces vamos a empezar por una cosa bien sencilla, que es ver cuánto es la demanda en cada caso, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos calculado que la cantidad demandada por los consumidores de tipo 1, la cantidad demandada por los consumidores de tipo 1 era 150 menos 2P1, y la cantidad demandada por los consumidores de tipo 2 era 50 menos 2P1. Menos 2P2, perdón. Ahí está. Estas son las cantidades demandadas. Ahora, lo que nos está pasando acá es que en realidad tenemos un solo precio, ¿verdad? Pero sí podemos saber cuánto se está demandando en cada caso. O sea, si nosotros fijamos la milanesa al pan o el baurú o algún bien a 100 pesos y conocemos las funciones de demanda, sabemos cuánto le estamos vendiendo a cada grupo de personas, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos, hay consumidores ricos, hay consumidores pobres, y fijamos algo a 100 pesos. Y nosotros, aunque no podamos distinguir a los ricos de los pobres, podemos saber, bueno, los ricos demandan mucho o poco y los pobres demandan mucho o poco. Entonces, la cantidad demandada por el grupo 1 va a ser 150 menos 2 por 29, que es nuestro precio. Esto es 150 menos 2 por, esto es 30 por 2, 60, menos 2, esto es 58, y esto va a ser igual a 92, ¿verdad? ¿Cuánto era la cantidad que producíamos nosotros? 84. Y los consumidores del grupo 1 demandan de más. Esto es un poco sospechoso, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad demandada por el grupo 2? 50 menos 2, P, que es, perdón, 2 por 29, dijimos, ¿no? Que esto va a ser igual a 50 menos 58. La cantidad demandada por el grupo 2 es menos 8. Chan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos un establecimiento que no podemos distinguir a los consumidores, que hay consumidores de grupo 1, consumidores de grupo 2, y que la cantidad que nosotros producimos, que es igual a 84, es una cantidad que, primero, los consumidores de grupo 1 demandan más que 84, demandan 92. O sea, si fijamos el precio igual a 29, al grupo 1 se está quedando, hay gente del interior que se está quedando afuera, que está sobredemandando baurú, milanesa al pan o lo que sea, está demandando más de lo que nosotros producimos, ¿verdad? Y hay gente que a ese precio no nos compra. O sea, una demanda negativa quiere decir que lo que efectivamente demanda es cero, ¿verdad? O sea, no existe una demanda negativa. Esto es gente que pasa por la puerta del boliche y nos escupe la puerta, porque odia nuestro producto. A 29 pesos no solo no nos compraría, sino que nos tiraría 8 milanesas por la cabeza, ¿verdad? No, esta gente no está demandando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿nos conviene vender en los dos mercados? Y no, no nos conviene vender en los dos mercados. Si nosotros tenemos dos grupos de consumidores y tratamos de vender a los dos grupos de consumidores a la vez, vamos a fijar un precio tal que a un grupo le vendemos cero. O sea, yo tengo un restaurante que lo hago abierto para todo público, niños, jóvenes, adultos y viejos y súper viejos, y fijo los precios para tratar de acomodarlos a todos, y sin embargo, los niños o los súper viejos igual no vienen. Y tengo una especie de cola de otro grupo de personas, no sé, los adultos, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué nos convendría hacer? Y capaz que nos conviene venderle solamente a la gente que nos compra, ¿verdad? O sea, agarrar y decir, bueno, en este mercado hay jóvenes, hay viejos, pero si trato de venderle a los dos, al final los viejos no me compran, ¿verdad? O sea, tengo una cantidad vendida de 84. ¿Qué beneficio saco al final en el global? ¿No? ¿Cuánto vendo? Y bueno, vendo 84 unidades y las vendo a 29 pesos y el costo total es 8 por las 84 unidades, ¿verdad? Y esto es igual a
1764. Este es el beneficio que yo saco si trato de vender en los dos mercados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo trato de vender solo en el mercado 1? Si yo trato de vender solo en el mercado 1, dijimos que el mercado 1 se comportaba así. El precio 1 era 75 menos 0,5 Q1, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es P de Q para el mercado 1. Vamos a olvidarnos de los subíndices por un minuto porque nosotros seguimos sin poder identificar a los consumidores. O sea que esto es 75 menos Q sobre 2. ¿Verdad? ¿Cómo sería P de Q por Q? El ingreso total sería 75Q menos Q cuadrado sobre 2. ¿Cómo sería el ingreso marginal si nosotros trabajáramos solo con un mercado? Sería 75 menos derivada de Q cuadrado es 2Q, 2Q dividido 2 es Q, ¿verdad? Este es el ingreso marginal. ¿Cuál es el costo marginal? El mismo de siempre, 8. Entonces igualamos esto y tenemos 75 menos Q es igual a 8. 75 menos 8 es igual a Q. Por lo tanto, la cantidad óptima que nosotros sacamos es 75 menos 8, que debe ser 60 y algo, 67 probablemente. ¿Verdad? Esta es la cantidad óptima y nosotros ahora podemos ir a calcular el precio óptimo y el precio óptimo es, metemos el 67 acá y esto nos va a quedar 75 menos 67 dividido 2 y esto da 41,5. ¿Cuánto es el beneficio en este caso? Y el beneficio va a ser, vendemos 67 unidades a 41,5 y nos sale 8 por 67 unidades. O sea que el beneficio en este caso va a ser 2.244,5. Ok, ¿cuál es la intuición de lo que pasó acá? Lo que pasó es, tenemos un establecimiento, el establecimiento van personas del grupo 1 y van personas del grupo 2, jóvenes y viejos, por algún motivo yo no los distingo, esto es un mal ejemplo, pero bueno, digamos, pobres y ricos, y yo trato de venderle a los dos juntos, ¿verdad? Y cuando trato de venderle a los dos juntos, fijo un precio igual a 29, la cantidad que vendo es 84, pero hay un grupo de personas que no me compra. A este precio, los pobres no me compran, y los ricos demandan más de lo que yo produzco. Entonces, al minuto que me pasa esto, yo digo, bueno, pero si yo conozco la demanda de los pobres y la demanda de los ricos, ¿por qué demonios estoy tratando de venderle a los dos? Si trato de venderle a los dos, igual los pobres no me compran. Vamos a pasar a venderle solo a los ricos. Entonces, vendámosle solo al grupo de ricos. Usemos solo la demanda del grupo que tiene mayor disposición a pagar por el bien. Entonces, cuando hago esto, encuentro un precio de 41,5, pasé de 29 a 41,5. Los pobres, obviamente, o sea, hay un grupo que no me compraba que claramente va a seguir sin comprarme, y ustedes pueden ver cuánto da la demanda del grupo 2 con un precio de 41,5, si con un precio de 29 daba negativo, con 41,5 va a dar más negativo, o sea, los pobres siguen sin comprarme, pero a este grupo de personas, ahora yo le subí el precio, esto implica que bajo la cantidad, o al revés, le bajé la cantidad y por lo tanto subí el precio, pero saco más beneficio. O sea, en vez de tratar de apaciguar o contener o vender mi producto en dos mercados y quedar completamente la lona en uno porque mi precio no es lo suficientemente bajo para vender alguna unidad, me olvido de ese grupo de personas y lo que termino haciendo es vendiendo más caro en un mercado y cobrando más beneficio. 2.244 es mayor que el beneficio anterior que me daba 1.764, ¿verdad? Entonces acá tienen lo que pasa a veces cuando segmentamos el mercado. Segmentar el mercado implica que hay un grupo de personas que con mercado no segmentado, los ricos antes pagaban 29 y lograban comprar 84. Y ahora pagan 41,5 y compran 67. ¿Ah? Esta gente está peor. ¿Ah? O sea, básicamente lo que hicimos fue el triangulito que habría se agrandó. El grupo 2 compraba 0 y ahora sigue comprando 0. El bienestar del grupo 2 no empeoró, porque el bienestar del grupo 1 sí empeoró. ¿Ah? ¿Se entiende hasta acá? O sea, lo que está pasando acá es,
si yo tengo que fijar un precio único y no me dejan discriminar, y no me dejan separar, o no puedo separar, si yo trato de fijar un precio único que contemple a los dos tipos de consumidores, voy a fijar un precio único en el cual no maximizo beneficio. La mejor manera de maximizar beneficio en este caso es fijar un precio único, ¿verdad? De 41,5 y por lo tanto vender 67. ¿Tá? Esto es lo que pasa. Me olvido completamente de un grupo. Ahora bien, ¿qué pasaría si podemos identificar a los consumidores? ¿Verdad? ¿Qué precio y qué cantidad le cobramos a cada grupo? Lo que pasaría es, en la parte C, vamos a tratar de venderle a los dos consumidores por separado. Entonces, en vez de tener un restaurante que le vende a jóvenes y viejos, y después olvidarnos completamente de los jóvenes, abrir al lado un localcito que le venda solo a los jóvenes y tener dos restaurantes. O en todo caso, tener una oferta partida, vender en Montevideo y vender en el interior, vender a los pobres y vender a los ricos. El mismo bien, pero lograr diferenciar o separar nuestro producto. Nosotros ya resolvimos lo que pasa si apuntábamos solo al mercado 1. Ahora, el mercado 2, decíamos, precio 2 es igual a 25 menos 0,5 Q2. Esto es P de Q, ¿verdad? Entonces, en este caso, P de Q por Q sería 25Q menos 0,5 Q cuadrado. Por lo tanto, el ingreso marginal sería 25 menos Q, ¿verdad? Por lo tanto, si el costo marginal sigue siendo 8, lo que tenemos es que la condición de maximización es tal que 25 menos Q es igual a 8, 25 menos 8 es igual a Q, y 25 menos 8 debería ser 17 es igual a Q. ¿Y cuánto es el precio? Y bueno, el precio va a ser 25 menos 17 dividido 2, que esto es igual a 16,5. ¿No? ¿Y cuánto es el beneficio que saca el monopolista en el mercado 2? Y va a ser igual, vendemos 17 a 16,5 y los costos son 8 por 17. O sea que el beneficio 2 es 144,5. O sea que si dejamos que el monopolista venda en dos mercados, vamos a tener el beneficio anterior, que era 2.244,5, más 144,5, y esto es mayor que 2.244,5. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Acá lo que pasó es, tenemos un mercado que tiene dos tipos de consumidor, el consumidor A y el consumidor B, dos grupos. Si tratamos de fijar un precio único contemplando los dos consumidores, vamos a fijar un precio de 29, una cantidad de 84, ¿tá? Y vamos a sacar unos beneficios. ¿Tá? Lo que nos va a pasar es que con estos precios y estas cantidades, hay un grupo de personas que no nos está comprando. El A no compra. Entonces, si tenemos que vender a un precio único, lo que vamos a hacer es venderle solo al consumidor B. Y vamos a fijar un precio de 41,5 y fijamos una cantidad que creo que era 67. Está por acá, ¿no? 67 y 41,5. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó? Si nos dan un mercado que se puede segmentar en dos grupos, pero yo no puedo segmentar, al final me olvido completamente del señor A, de los consumidores de tipo A. Ahora, ¿qué pasa si sí puedo identificar a los consumidores? Si sí puedo segmentar. Y lo que me va a pasar es que voy a poner un precio 1 de 41,5 y una cantidad 1 de 67, pero voy a vender un precio 2 de 16,5 y voy a vender una cantidad 2 de, dijimos que era 17. O sea, si logro separar a los consumidores, si yo puedo distinguir a los consumidores cuando están entrando a mi local, básicamente les puedo dar un menú a cada uno de los consumidores con precios distintos. Si yo logro salirme con la mía, lo que termina pasando es que saco más beneficio que si fijara un precio único, pero además los consumidores de tipo 2 se benefician.
Porque estos consumidores, que en mi ejemplo eran, por ejemplo, los consumidores pobres, o los consumidores de Montevideo, o los consumidores de Rivera, una cosa por el estilo, si yo no dejo discriminar, en el caso A consumen cero, y en el caso B consumen cero. En el caso C tienen un consumo positivo, y enfrentar un precio positivo, y obviamente acá el monopolista se va a quedar, o sea, el monopolista tiene un beneficio acá, un beneficio de 144,5, pero acá hay un excedente del consumidor. El bienestar social es mayor en este caso. En el caso en el cual yo permito, en este ejemplo en particular, si yo permito la discriminación de precios de este estilo, si yo permito que el consumidor venda en dos mercados, si yo permito, ¿no?, que el precio no sea el mismo en todo el territorio nacional, sino que haya un precio para Montevideo y un precio para Tacuarembó, lo que va a pasar es que el precio de Montevideo va a ser distinto que el precio de Tacuarembó. ¿Ah? Si yo fuerzo al vendedor, y lo que va a pasar es que va a haber una cantidad positiva consumida en los dos mercados. Si yo fuerzo al productor a fijar el mismo precio en todos los mercados, en Tacuarembó consumen cero. Porque ¿qué va a hacer el productor? Va a fijar el precio de Montevideo en todos lados. ¿Ah? Va a fijar el precio más alto, era lo que hicimos en el caso anterior. Si tengo que fijar un precio solo, me voy a dar cuenta que lo que me conviene es fijar un precio, el precio, digamos, acorde a maximizar el beneficio en el mercado que me paga más, que pongamos sea Montevideo, y mi precio a nivel nacional es el precio para los montevideanos, y es un precio que es muy caro para todo el restaurante, pero no me importa, porque así es como maximizo beneficios. Si me dejan vender con precios distintos por departamento y no me obligan a hacer un precio del mismo a nivel nacional, yo lo que voy a hacer es vender a precios más bajos en el interior. En cada departamento vendo un precio distinto. Y esta gente pasa a tener un excedente del consumidor positivo. ¿Se entiende la idea? En este ejemplo, no siempre tiene por qué pasar esto, pero en este ejemplo, permitir la segmentación de la demanda mejora el bienestar de los consumidores. No siempre tiene por qué ser así. O sea, nosotros en el teórico discutimos y dijimos que segmentación de demanda, el resultado es ambiguo. Va a depender de las cuentitas, va a depender de la función que nosotros pongamos, va a depender de las funciones, en definitiva, de cómo sea la elasticidad de la demanda en cada caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es como entre comillas, enseñanza o implicancia teórica de este ejercicio. Bueno, y bajando un poco el nivel de abstracción, este tema de la discriminación de precios, que si bien nosotros lo estamos trabajando en términos de monopolio, vemos los distintos tipos de discriminación de precios que puede ejercer un monopolista, acercándonos un poquito más a la realidad, como ustedes habrán visto a través de los ejemplos, la discriminación de precios es factible en mercados que no necesariamente sean monopólicos, pero sean concentrados, en que haya muy pocas empresas, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros vemos discriminación de precios en el tema de monopolio, y lo vamos a circunscribir y dejar atado al tema de monopolio, muchas de las cosas que discutimos y muchas de las políticas de precios son cosas que ustedes pueden observar en mercados como la telefonía celular o algunos otros mercados en los cuales hay dos o tres principales empresas y tienen políticas de precios distintas. También nosotros lo que vimos fueron como los tipos ideales, los tipos de políticas de precios, y vimos discriminación perfecta, vimos los otros tipos de discriminación, de segundo orden, de tercer orden. En realidad, en la vida real, las políticas de precios pueden ser muy, muy, muy complejas. Y en realidad yo tengo acá para ponerles un ejemplo bobo, que sería: yo puedo tener un boliche que cobre la entrada 150 pesos y tenga todo un conjunto de promociones de mente, como que los chicos entren gratis antes de las 12, que las chicas entren 2x1 antes de la 1, que los jueves a 2x1 de un trago, que haya un descuento para los estudiantes del interior, que la gente que tenga un cumpleaños tenga alguna promoción, y hacer una subasta de camisetas a las 5 de la mañana para los que llegaron hasta ahí. Entonces, la política de precios, no podemos hablar en este caso de una política de precios, pero la intuición que yo le quiero transmitir es que si bien nosotros hablamos de precios de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, es concebible que aún en un mercado monopólico el monopolista empiece como a tratar de combinar estas cosas, o en mercados que son concentrados haya combinación de estos elementos. Eso es algo que no va para el examen, no va para la revisión. Nosotros vamos a trabajar con las cosas puras, pero a más de uno se le puede prender la lamparita y pensar, bueno, pero en realidad en el mundo real yo observo estas cosas mezcladas, y sí, claro, se pueden dar mezcladas. Una segunda cosa sería, cuando vimos el tema de monopolio de bienestar y de eficiencia de bienestar,
siempre estamos pensando que o sea, siempre vemos al final que el monopolista se queda con parte del excedente del consumidor y se lo apropia bajo monopolio en comparación con competencia perfecta. Y acá la intuición que tenemos es que los consumidores pierden y el monopolista gana. Y esta intuición puede ser engañosa. Puede ser engañosa en el sentido de que siempre el monopolista va a ganar y el consumidor va a perder, pero un ejemplo también medio bizarro sería, si yo fuera intendente de Rocha, podría decidir darle un monopolio legal de los buñuelos de algas del Cabo Polonio a un grupo muy específico de personas. Se lo puedo dar a una cooperativa de mujeres desocupadas, jefas de hogar de menos de 22 años con hijos viviendo por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿de dónde a dónde estoy transfiriendo el excedente? Estoy transfiriendo el excedente de turistas suecos a un conjunto de personas que está relativamente complicada. Si bien los monopolios no son como la herramienta que el Estado debiera usar como política social, en su momento, cuando empezamos con el tema de monopolios, yo les dije, puede haber motivos por los cuales una sociedad, un gobierno, un Estado pueda decidir dar un monopolio más allá de el costo en términos de pérdida de eficiencia o la transferencia de excedente entre consumidores y productores. Capaz que es bueno tener un solo productor de armas para tenerlo vigilado, y aunque eso le cueste más al ejército en términos de cuánto paga por bala o por ametralladora o por tanque, lo que ganamos como sociedad en términos de asegurarnos de que estas cosas no caen en malas manos, puede ser superior al triangulito o a la transferencia de excedente, ¿no? Entonces, pensándolo más en abstracto, si bien sabemos que hay transferencias de excedente, de pérdida de bienestar, no siempre tenemos por qué pensar que todos los monopolios van a estar mal, si bien el análisis de mercado parcial siempre nos puede dar, bueno, hay un triangulito y hay una transferencia del excedente. Vimos en particular además que si a los monopolistas les permitimos que hagan discriminación perfecta o segmenten el mercado o hagan otras políticas de precios, el problema de eficiencia se puede achicar. Entonces, por último, hay un tema acá, cuando hablamos de regulación, dijimos, bueno, lo primero que nos gustaría es fijar un precio igual al costo marginal. En general no, en los monopolios naturales no podemos hacer eso y fijamos un precio igual al costo medio. Esto es en términos estáticos, ¿vale? Es decir, cuando miramos mercados y decimos, bueno, esto es lo que queremos hacer en este momento en particular. Es eso que queremos hacer, que es lo mejor en términos estáticos, en el sentido que es lo mejor para un momento en particular del tiempo, para cuando las cosas, entre comillas, no se mueven, puede tener problemas en términos dinámicos. Entonces, hay un conjunto de personas que dice que las patentes, por ejemplo, la propiedad intelectual, funcionan como incentivo a la innovación. Yo soy un químico y estoy investigando un remedio para una enfermedad muy complicada, y el día que lo logre encontrar puedo registrar esa patente y todas las personas del mundo que quieran vacunarse o quieran tomar el remedio me tienen que pagar a mí por propiedad intelectual. Tengo el monopolio de esa propiedad intelectual. Entonces, eso implica un triangulito, eso va a implicar que se van a vender menores cantidades o mayores precios, o que el gobierno comprará y distribuirá a todo el mundo y hará una intervención, pero lo que implica es que va a haber una transferencia de excedente. Ahora bien, hay quienes dicen, si no fuera porque existe la zanahoria gigante de la posibilidad de extraer rentas monopólicas, no tendríamos empresas, ni personas, ni científicos que están haciendo la investigación para eso en primer lugar. Entonces, en realidad, la posibilidad de tener un monopolio, la posibilidad de que Microsoft tenga como un share del 80% de los sistemas operativos del mundo, o el 50% de los sistemas operativos del mundo, es lo que impulsó a Bill Gates a hacer lo que hizo, y es lo que impulsó a Steve Jobs a hacer lo que hizo, y es lo que impulsó a ciertas industrias a hacer lo que hicieron. Sin ese monopolio no hubiéramos tenido la innovación que tuvimos. Hay quienes piensan y hay quienes argumentan que ocurre exactamente lo contrario. En realidad, a la hora de hacer investigación, a la hora de hacer desarrollo, a las empresas les conviene, en realidad, una vez que inventan algo, una vez que inventaron la afeitadora con 3 hojitas de afeitar, tienen un científico que les desarrolló una afeitadora mejor, pero como tienen 20, 30, 40 años de monopolio garantizado, van a demorar la salida de ese nuevo producto. O puede pasar que el monopolio opere como incentivo para no innovar demasiado rápido, o puede pasar que uno como científico quiera tratar de desarrollar la cura para alguna enfermedad y para eso tenga que usar o basarse en investigación que esté patentada por otros. Entonces yo necesito usar unos componentes químicos o algún elemento o alguna máquina que le inventó otra persona y tengo que pagar un costo mayor al que tendría que pagar si no tuviera esa protección. Entonces,
está esta discusión planteada, y esta es una discusión que no es fácil y no está resuelta como tal, en realidad. Y después hay una discusión como de segundo nivel, que es cómo regula el regulador. Y esto lo discutimos, porque yo les puse el ejemplo de la leche y dijimos, bueno, en realidad acá hay un tema, un problema no, pero hay un tema con la información, cómo el regulador consigue información del mercado, de los consumidores, de las empresas o del monopolista. Hay un problema de incentivos, en el sentido de que, bueno, el regulador al final del día es una persona, me pueden nombrar a mí regulador del sector de la telefonía celular o del sector de la energía eléctrica, y yo como persona tengo incentivos, el gobierno me paga un sueldo, capaz que tengo una descripción del cargo de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, tengo poder, puede que tenga poder de veto de las contrataciones que hace el gobierno, capaz que soy como el Tribunal de Cuentas que puedo emitir observaciones, pero que no pase nada si nadie incumple mis observaciones, o capaz que me dejan poner multas gigantes. Y existe una cosa que se llama la captura del regulador. Y la captura del regulador es una situación en la cual esencialmente el regulador pasa a ser una persona o un conjunto de personas que son, entre comillas, amigas del monopolio o amigas del sector que está siendo regulado. Que es una cosa que pasa en algunos lugares, eso se ve muchas veces en el sector de la banca, en la cual las entidades gubernamentales, o sea, las entidades del gobierno o partes del Banco Central que debieran de regular el sistema financiero, están pobladas por directores y subdirectores que trabajaron 20, 30 o 40 años en el sector financiero. Entonces, el ex director del Santander o del Citi o de cualquier banco, después de 20 años ahí, pasa a ser regulador de ese banco. Entonces, por un lado, tiene toda la experiencia que trajo acumulada, ¿verdad? Entonces sabe de lo que va a hacer, pero por otro lado tiene a todos los amigos y conocidos en el sector financiero y puede que le resulte costoso psicológicamente agarrar y decir, bueno, vos no estás haciendo las cosas bien. Cuando yo detecto un banco que no está cumpliendo con la regulación y tendría que poner una multa, capaz que llamo por teléfono porque es un amigo y le digo, che, no estás haciendo las cosas, tendría que ponerte una multa, te doy 15 días para regularizar. Entonces, es complicado regular también un poco por estos problemas de información, estos problemas de incentivos y estos problemas de potencial captura regulador. Y en última instancia, la pregunta de fondo es ¿quién regula al regulador? Y esto en definitiva es el gobierno, el Estado y la sociedad toda. O sea, tendríamos que tener una discusión de, bueno, este mercado va a ser monopólico, este mercado no va a ser monopólico, y bueno, ¿qué clase de regulaciones queremos poner? ¿Vamos a regular solo precios? ¿Vamos a regular precios y calidad? ¿Vamos a regular todo un montón de cosas? Si el gobierno decide tener una oficina de regulación, tiene que delimitar o decirle muy bien qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera de ellos y darle las herramientas y el personal necesario para hacerlo. O sea, hacer una oficina de regulación del sector de combustible, que sean 2 personas con un pasante, es como poco realista, por poner un ejemplo imaginario. Eso es hacer un regulador de mentira. Entonces, estos son como todos problemas a los que nos enfrentamos cuando aterrizamos en el tema de monopolio. Y esto era lo último que tenía para darles. Y bueno, gracias por su tiempo y suerte en la revisión.